Doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de tu materia de contribuciones. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se refiere a los ingresos acumulables y también cuál es el impacto que tiene con la determinación de la base de cálculo. Primero que nada debemos entrar en contexto, ya que el tema de contribuciones y el tema de los ingresos acumulables forman un papel fundamental para poder determinar la base gravable sobre el cual los contribuyentes deben de calcular y pagar sus impuestos. Los ingresos acumulables van a representar todas aquellas percepciones que aumentan el patrimonio de una persona física o moral y que de acuerdo con la legislación fiscal vigente deben considerarse para el pago de impuestos sobre la renta. Entonces, los ingresos acumulables literalmente va a fungir como elemento primario en la base gravable para poder calcular los impuestos, en este caso del impuesto sobre la renta. Los ingresos acumulables los vamos a definir como aquellas cantidades que un contribuyente percibe y que pues la legislación fiscal debe integrarse a la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se van a considerar ingresos acumulables todas las percepciones en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que modifiquen el patrimonio del contribuyente. Es decir, todo aquello que entre por concepto de ingreso va a poderse calcular y tomarse en cuenta para la base de la ley del impuesto sobre la renta. En términos generales, los ingresos acumulables van a reflejar el incremento del patrimonio del contribuyente de manera positiva durante un ejercicio fiscal. Es importante destacar que no todos los ingresos están sujetos a ser acumulados, ya que algunas percepciones pueden estar exentas o no formar parte de la base gravable, o sea, aquello que no se va a considerar para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, debemos de tener en cuenta los ingresos acumulables. Dentro de estos ingresos acumulables vamos a ver cuáles son algunos tipos que hay que tener en cuenta y entre ellos tenemos los ingresos por actividades empresariales y profesionales, los cuales van a incluir los ingresos derivados de la prestación de servicios, la comercialización de bienes, la manufactura y cualquier otra actividad económica productiva realizada por personas físicas o personas morales, todas las que deriven de esta actividad. Además, también se va a considerar ingreso acumulable los derivados de salarios y asimilado a salarios, como todos aquellos que se prestan a través de las percepciones que tiene un trabajador en relación a un trabajo subordinado, como el sueldo, como los aguinaldos, los bonos, comisiones y cualquier otro pago derivado de una relación laboral. Por otro lado, también tenemos los ingresos por enajenación de bienes, y estos van a comprender las ganancias obtenidas por la venta de bienes muebles o inmuebles, incluyendo en su caso también las plusvalías que generen a través de las transacciones que se tengan en la comercialización de estos bienes inmuebles. Ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, todos aquellos que se obtengan a través del alquiler y bienes inmuebles, ya sea de uso habitacional o comercial. Por otro lado, los ingresos, ¿verdad?, por intereses, dividendos y regalías, que van a incluir las percepciones derivadas de inversiones financieras, la participación en utilidades de las empresas y el cobro de derechos de autor o patentes de algunos activos. También tenemos por otro lado los ingresos por premios y donativos. Estos también se considerarán ingresos acumulables, todos aquellos que deriven de loterías, sorteos y todo el ingreso que se refiera a este concepto de premios. Habrá algunos donativos de los cuales pues no se encuentren exentos y estos obviamente no se contemplen para la base aplicable del impuesto sobre la renta. Existen diferentes ingresos acumulables y como te comentaba en un inicio, existen ingresos acumulables e ingresos no acumulables. Cuando hablamos nosotros de un ingreso acumulable, son los que se van a considerar para efecto y se tomarán en cuenta como base para el cálculo del impuesto sobre la renta. Estos pueden incluir actividades empresariales, actividades de arrendamiento, intereses, etcétera, como lo habíamos visto anteriormente. En el caso de los ingresos no acumulables pueden darse por las prestaciones
de herencias, legados, indemnizaciones y algunos donativos que también se tengan registrado no se contemplen para esta base. Los ingresos acumulables se registran en el ejercicio fiscal en el que se obtienen. Los ingresos no acumulables pueden estar exentos por ley o no formar parte del patrimonio. También se pueden tener en consideración que los ingresos acumulables generan obligaciones fiscales de manera directa, tales como el pago del impuesto sobre la renta, y los ingresos no acumulables pues no generan ningún tipo de obligación alguna. Pues existen diferentes tipos de ingresos acumulables, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, pero lo importante de todo esto es cómo se lleva a cabo y en qué momento se aplica la determinación para poder acumular los ingresos. Primero que nada, deben de registrarse y deben de declararse. El momento en el que surte efecto y se acumulan, en el caso obviamente de los ingresos en efectivo o en especie, cuando el contribuyente recibe el pago o la contraprestación, cuando existe un ingreso a través de un crédito, cuando se emite el comprobante fiscal, en este caso los famosos complementos de pago, o se presta el servicio aunque no se haya recibido el pago. Y por último, pues tenemos la enajenación de bienes, que es el momento en el que se entrega el bien o se firma el contrato de compra-venta. Como podemos darnos cuenta, los ingresos acumulables van a ser un elemento esencial para el cálculo del impuesto sobre la renta, ya que va a representar todas las percepciones que incrementan de manera positiva el patrimonio de los contribuyentes. Obviamente, su correcta identificación, registro y declaración son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en algún futuro se evite una sanción. Esperando que te haya gustado tu clase, tomando en consideración estas palabras y sobre todo el tema que estamos viendo referente a los ingresos acumulables, me despido y hasta la próxima.